Bienvenidos al programa El Eco de Dios, de lunes a viernes de 6 a 6:15 de la mañana. Bueno, hay programas que van de 10 minutos, de 12 minutos, de 9 minutos. Una de las propósitos que tenemos en este programa Eco de Dios está fundamentado en hacer un programa concreto, objetivo y directo. Por lo tanto, no estamos sujetos a un tiempo específico de 15 minutos. Consideramos que si se hace de 15 minutos, la persona lo puede oír y dentro de ese espacio puede recibir estos tres principios que acabé de mencionar o estas tres propósitos que acabé de mencionar. Pero también tenemos programas de menos de 15 minutos porque cada programa que desarrollamos, nuestro fin es que la persona lo pueda escuchar completamente, lo comprenda en ese espacio suficiente para comprenderlo y pueda empezar a desarrollar un proceso a su liberación. El cautiverio del alma. Hemos hablado del miedo, hemos hablado de la amargura, hemos hablado del rechazo de diferentes cautiverios que cautivan el alma de una persona. En esta oportunidad el Espíritu nos ha guiado, el Espíritu de Dios nos ha guiado a hablar acerca de la bajo autoestima. Hoy quiero hablar en este cuarto programa de la bajo autoestima acerca de el origen de la bajo autoestima. Por lo general, siempre que encontramos un problema, un conflicto, tendríamos que ubicarnos en el punto decisivo que marcó el daño para la humanidad. Y esto lógicamente tiene que ver con el pecado de Adán. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 10, la parte B del verso, dice lo siguiente: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La palabra que tenemos que subrayar es la palabra me escondí. ¿Por qué razón? Porque el esconderse tiene que ver con una bajo autoestima. No solamente con una bajo autoestima. Recuerden que cuando la serie anterior del cautiverio del alma, del cautiverio del alma, relacionamos el miedo como cautiverio, el miedo. Una de las características del miedo también era huir, ¿verdad? Era huir. Entonces, cuando una persona está en el ambiente de la bajo autoestima, generalmente va a huir también, se va a esconder, y eso fue precisamente lo que hizo Adán. Ahora, conocemos de memoria, porque lo hemos citado en cada serie que Dios nos permite compartir, que todos los males, las maldiciones y las problemáticas que hoy tenemos se deben o se debieron al pecado que cometió Adán y al pecado que la humanidad sigue cometiendo. El ser humano rechaza constantemente a Dios y eso le lleva a esos diferentes estados de cautividad que hemos venido mencionando en este programa. Y dentro del plano natural se va a ver reflejado ese cautiverio de la persona cuando la persona peca, cuando la persona no tiene una comunión diaria, cuando no tiene una buena y sana relación con Dios, cuando la relación con Dios está dañada como la dañó Adán. Todos estos cautiverios que hemos venido enseñando comienzan a tomar el plano espiritual, el mundo interior, el mundo espiritual de esta persona, y se desarrolla, se va a ver manifestado, se va a ver evidenciado en actitudes, en comportamientos, en carácter, en sensaciones, emocionalmente, sentimentalmente, en el plano natural, en el plano físico. En otras palabras, lo que quiero decir es que cualquier reacción de una persona naturalmente es la condición de su estado espiritual. Dentro del plano natural, la bajo autoestima se puede desarrollar de acuerdo a ciertas malas experiencias que la persona puede experimentar. En el mundo espiritual, la bajo autoestima controla a una persona porque la persona peca, porque la persona está en una relación rota con Dios o porque la persona está separada de Dios o no le interesa nada con Dios. El enemigo le va a cautivar
Va a llevar su vida, su mente, sus pensamientos a ese cautiverio y espiritualmente va a empezar a afligir a esa persona, haciéndole sentir que no vale, que no tiene, que no puede, haciéndole sentir que no es agradable, que no es alguien importante, que es alguien irrelevante. Pero en el plano natural, lo que activa la baja autoestima en el plano natural, lo que la enciende, lo que hace que se manifiesta naturalmente, físicamente y se exprese, es o son o fueron experiencias malas que la persona como ser humano vivió. Déjeme dar unos ejemplos de unos detonantes. Algunos detonantes, escriba por favor, algunos detonantes que accionan o activan en el plano natural la baja autoestima. Voy a mencionarle 10 detonantes que activan la baja autoestima. Número 1, cuando la persona sufre cualquier tipo de discriminación. Número 2, cuando la persona se siente excluida de cualquier actividad. Número 3, abusos físicos, emocionales o sexuales que la persona pudo haber vivido. Número 4, cuando la persona se siente fracasada por no alcanzar las expectativas de sus familiares. Número 5, el rechazo o el abandono en su infancia. Número 6, sentir que no es parte de ciertos grupos en su colegio, en ambientes familiares. Número 7, abusos emocionales. Número 8, los continuos errores que puede estar experimentando. Número 9, sufrir la pérdida de un ser querido. Y número 10, porque la persona se siente muy pasada de peso o demasiado delgado. Esto causa, estos 10 son detonantes para que una persona comience en el plano natural a sentirse con una baja autoestima. Recuerde que la baja autoestima se basa en 2 leyes: un pensamiento inferior y un pensamiento de oposición. Esa es la mentalidad. Ahora, ¿cómo se desarrolla la baja autoestima? Estos son detonantes, pero ¿cómo se desarrollan? Para poder entender que la baja autoestima está relacionada con la vergüenza, como lo leímos en el capítulo 3 del verso 10 de Génesis, necesitamos comprender que si uno de los detonantes, de los 10 detonantes, nos lleva a sentir esa vergüenza y a sentir esa oposición hacia nosotros mismos o hacia los demás, entonces al estar relacionada con la vergüenza de sí mismo y la no aceptación personal, cada vez que yo siento vergüenza de mí mismo, automáticamente voy a tener una negación o una falta de aceptación en mí mismo, y eso es bajo autoestima. Siempre que tú te sientas en vergüenza de algo, o siempre que tú te sientas que no eres aceptado o no te aceptes a ti mismo a nivel personal, tú estás bajo el cautiverio de la baja autoestima. Esto que acabo de enseñar, permítame revelarlo a través de un ciclo, usando como referencia un personaje en la Biblia, en este caso llamado Saúl. Notemos 2 cosas importantes. Primero, Saúl siente vergüenza, la autoestima relacionada, la baja autoestima relacionada a la vergüenza. Y segundo, la no aceptación de sí mismo. Saúl no se siente aceptado en sí mismo. Desarrollemos estos 2 conceptos, estos 2 principios en la Biblia. Primero, cuando a Saúl le dan la profecía sobre su destino, el profeta Samuel viene, Dios envía al profeta Samuel, y viene el profeta Samuel y declara la profecía sobre el destino y sobre el futuro de Saúl, el que se iba a convertir en rey. La respuesta que Saúl da a Dios, la respuesta que Saúl le da al profeta, está basada en la baja autoestima que tenía él. Leamos primera de Samuel, capítulo 9, verso 21 de la Nueva Versión Internacional. Saúl dice: ¿por qué me dices eso? ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña? ¿Se dan cuenta que la baja autoestima tiene que ver con un pensamiento por debajo de?
¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña, y no es mi familia la más insignificante de las tribus de Benjamín? Mira el pensamiento que Saúl tenía de sí mismo y de su familia. Él creía que no venía de una buena familia, o que la familia que tenía no era suficiente, o no tenía los requisitos o el perfil para de ahí sacar un rey. Noten cómo esto lo lleva a avergonzarse de sí y avergonzarse de su familia. Eso es lo que ocasiona la baja autoestima. Una vergüenza que causa un pensamiento por debajo de lo que verdaderamente eres tú. Este Saúl se describe a sí mismo como algo inferior. Se ve a sí mismo como alguien inferior. Y esto que está manifestando Saúl es la opinión que él tiene de acuerdo a él mismo, es decir, cómo se ve él mismo. Dios lo ha elegido como rey. El profeta viene a ungirlo como rey. Pero vean cómo él, porque se veía, se consideraba, se describe, se ve a sí mismo como algo inferior, estaba entonces causando oposición porque su pensamiento estaba por debajo de él. Número 2. Aquí es cuando le dan la profecía. Número 2. Cuando lo van a ungir como rey, miren la reacción. Ya vimos la respuesta cuando se le dice que él va a ser rey. Ahora miremos la reacción, no la respuesta. La reacción cuando lo van a ungir para lo que Dios lo escogió. Primera de Samuel capítulo 10 verso 21. Reacción. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondiendo Jehová dijo: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Cuando le dicen que él va a ser rey, se mide por debajo de sí mismo. No se siente digno, no se siente capaz, no vengo de una buena familia, no tenemos el perfil, yo no sirvo para nada, yo no valgo. Esa es la reacción de la baja autoestima en cuanto a la expresión. Así se vio, así se midió. Pero cuando lo van a ungir, es decir, cuando lo están ungiendo, se esconde, siente vergüenza de sí mismo, él no cree que puede llegar a liderar, se siente que no merece esa posición, se siente que no es digno de esa asignación, y aquí vemos además que él estaba cautivo en el miedo, porque recuerden que una de las características del miedo es huir. Esto para tratarles de explicar lo que representa, lo que causa el cautiverio de la baja autoestima. Cuántas oportunidades, cuántas grandes oportunidades que Dios presenta o que la vida nos presenta a diario, las personas se las están perdiendo porque simplemente se miden por debajo de, se sienten que no son dignos de, o simplemente porque se esconden, no dan la cara porque sienten que no son capaces de ello.